Pero la transformación de Rowan fue instantánea y aterradora. La fachada agradable desapareció de su rostro, reemplazada por algo afilado y feroz. «Estás bromeando», dijo, riendo a carcajadas, con un sonido desquiciado. «¿Por qué?» «Una broma de cumpleaños que salió un poco mal». Carver no se inmutó. «Por agresión. Y por las pruebas encontradas en tu posesión que indican intención premeditada de causar daño a tu hermana en el futuro». Los ojos de Rowan se dirigieron hacia mí, entrecerrándose con puro odio. «¿Crees que eres tan perfecta, Avery? ¿Crees que mereces esa casa? ¿Crees que Eleanor te quería más? Solo te compadecía, pequeña víctima patética». Mamá jadeó, llevándose la mano a la boca. «Rowan, para allá». Pero Rowan siguió adelante, deshaciéndose en tiempo real como un hilo del que se tira demasiado fuerte. He limpiado lo que dejaba toda mi vida. Siempre fue patética, siempre frágil, siempre necesitada de protección. Y todos actuaban como si yo debiera sentirme culpable por ser más fuerte, por ser mejor, por realmente valer algo. El detective Carver la interrumpió con firmeza. «Ya basta». Pero Rowan se abalanzó sobre mí, señalándome con rabia temblorosa, con el rostro desencajado por años de resentimiento reprimido. «Lo arruinaste todo el día que naciste. Todo iba bien hasta que apareciste y mamá, de repente, tuvo que fingir que le importaba a alguien más. Me robéis la vida». Y ahí estaba. La verdad que había ocultado bajo 20 años de sonrisas, cariño fraternal y accidentes cuidadosamente escenificados. Los agentes intervinieron rápidamente, esposando a Marlene mientras se retorcía contra ellos. «Mamá, diles», gritó Rowan, con la voz quebrada por la desesperación. «Diles que Avery exagera. Diles que siempre ha sido dramática. Giles». Pero Marlene no se movía. Se quedó paralizada en la puerta de la cocina, con el rostro pálido y los ojos abiertos, con un horror incipiente que nunca antes había visto. Tal vez, por primera vez en su vida, por fin comprendía al monstruo que había protegido y permitido durante décadas. La voz de Rowan se quebró en un grito animal mientras los agentes la sacaban de la casa. Y yo me quedé allí, entre los restos de nuestra familia, con el corazón latiendo con fuerza, las manos temblando, dándome cuenta de que el mundo había vuelto a cambiar. Esta vez, por fin, a mi favor. Esta vez hacia la verdad en lugar de mentiras cómodas. Las consecuencias se desarrollaron silenciosamente, casi con suavidad, como si el universo intentara darme una ternura que nunca antes me había permitido tener. En cuestión de semanas, Rowan aceptó un acuerdo con la fiscalía. Libertad condicional supervisada, terapia obligatoria y una orden de alejamiento a largo plazo que le impedía acercarse a mí. No fue dramático ni satisfactorio como lo son las historias de venganza. Pero fue justicia, firme e innegable. Mamá apenas habló durante las audiencias. Cuando se leyeron las pruebas en voz alta en el tribunal, las grabaciones de seguridad, las notas detalladas, el patrón de viejas lesiones, algo en ella pareció derrumbarse. Una tarde, meses después, me llamó para decirme que había empezado terapia. No por Rowan, sino por ella misma. Por los años que había pasado negando lo que no quería ver, eligiendo la comodidad sobre la verdad, eligiendo a su hija favorita sobre proteger a la otra. No supe qué decir ante esa confesión, así que dije lo único sincero que se me ocurrió: «Espero que te ayude». La casa victoriana que Eleanor me había dejado se convirtió en mi tranquilo refugio. Restaurarla fue como restaurarme a mí misma, habitación por habitación, recuerdo por recuerdo, despegando el viejo papel pintado para encontrar algo hermoso debajo. Cuando abrí sus puertas como el primer espacio de encuentro del Centro Eleanor, un centro de recursos para quienes intentaban desenredar las heridas familiares, sentí algo que nunca había sentido al crecer en esa casa caótica. A salvo. Vista. Libra. Algunos dicen que la lealtad familiar significa soportarlo todo, aceptar cualquier comportamiento, perdonar cualquier daño, porque la sangre es más espesa que el agua. Pero he aprendido algo diferente a través del dolor y las fracturas, y finalmente enfrentando la verdad. La verdadera lealtad, el amor genuino, no exige silencio ante el daño. Protégé. Sana. Hace que las personas rindan cuentas. Y a veces requiere alejarse de quienes te enseñaron a dudar de tu propio dolor, de tu propia realidad, de tu propio valor. Todavía estoy aprendiendo cómo es una vida sana. Sigo encontrando mi equilibrio dentro de esta libertad que nunca esperé tener, que nunca me atreví a imaginar posible. Pero si mi historia demuestra algo, es que la verdad no solo destruye las cosas y deja tras de sí destrucción. Abre espacio para que crezca algo mejor, algo real, fuerte y que valga la pena construir. Si alguna vez has cargado con una herida como la mía, oculta tras sonrisas, cenas familiares y explicaciones que nunca encontraron sentido, comparte tu historia abajo. Tu verdad importa. Tu dolor fue real.
Y si quieres más historias reales como esta, historias que no desvían la mirada de las verdades incómodas, asegúrate de suscribirte. No estás solo en esto. Nunca lo estuviste. La habitación se quedó en silencio. Incluso la detective Carver dejó de escribir, con la pluma congelada sobre la página. Un escalofrío me recorrió la espalda como agua helada. La voz de Elise se quebró en un susurro. Debería habértelo dicho antes. Tenía miedo de Marlene, miedo de que me excluyera de la familia por completo. Pero después de lo que pasó anoche, ya no puedo callarme. No lo haré. Carver asintió lentamente, con expresión seria. Gracias, Elise. Esto nos ayuda a construir una cronología mucho más clara. Se levantó, guardando su cuaderno. Avery, te mantendré al tanto de nuestra investigación. Por ahora, Elise te llevará a casa, y necesito que te mantengas alejada de tu hermana hasta que hayamos terminado todos los interrogatorios. Acepté de inmediato porque la verdad era dolorosamente simple. No quería ver a Rowan. No hasta que comprendiera quién era realmente bajo todos esos años de sonrisas y preocupación fraternal. Pasaron 2 días entre llamadas, actualizaciones del detective Carver y largos silencios en mi apartamento. Elise se quedó conmigo, insistiendo en que no me dejaba sola, y yo no tenía energías para discutir. La silenciosa compañía fue como un aterrizaje suave después de años de caminar sobre vidrios rotos, sin saber cuándo me volvería a cortar. Al tercer día, la detective Carver me llamó con una actualización que me heló la sangre. Hemos visto las imágenes del restaurante, dijo con voz controlada. Avery, fue deliberado. Totalmente deliberado. Las palabras me resonaron en el oído como un segundo latido. Inclinó el pastel antes del impacto. Primero miró por encima del hombro, para comprobar quién la observaba. Y después de que te caíste, hay un momento, apenas un segundo, en el que sonrió antes de fingir pánico. Una ola de frío me recorrió todo el cuerpo. No pude responder, no pude articular palabra. Carver continuó, llenando el silencio. También obtuvimos su teléfono con una orden judicial. Hay notas, Avery. Notas detalladas. Documentan incidentes pasados con fechas que coinciden exactamente con tus lesiones. Y hay algo más. Algo etiquetado como futuro. Sentí una opresión dolorosa en el pecho. ¿Futuro? Oportunidades proyectadas, explicó Carver con voz suave pero firme. Apuntes sobre cuando estarías sola, cuando serías más vulnerable, situaciones que ella podría urdir. Avery, esto no fue un enojo espontáneo ni una broma que salió mal. Lleva años planeando patrones de daño. Sentí la mano de Elise en mi espalda mientras mis piernas cedían y me desplomaba en el sofá. La habitación me daba vueltas, todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba. Seguimos adelante con los cargos penales, continuó Carver. Necesito que estés presente en una reunión familiar el domingo por la noche. Arrestamos a Rowan allí, delante de todos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Por qué delante de todos? ¿No puedes arrestarla en otro lugar? Porque esta vez, dijo Carver con absoluta certeza, toda la familia necesita ver la verdad. Basta de excusas. Basta de protegerla de las consecuencias. Necesitan presenciar lo que realmente es. El domingo llegó demasiado rápido, como una tormenta que no pude superar. Elise me llevó a casa de mamá, la misma casa que había albergado décadas de silenciosas despedidas y recuerdos reorganizados. Cuando entré, Rowan ya estaba allí, riendo y charlando, radiante con la tranquilidad de quien cree haber ganado todos los partidos. Me vio y sonrió con suficiencia, con esa familiar expresión de superioridad. Oh, mira quién por fin se curó. Siempre te ponías dramático por cualquier cosa. Mamá tarareó con desaprobación desde la cocina. Avery, no empieces not ahoy. Vamos a tener una buena cena familiar. Empieza cualquier cosa. Como si yo hubiera sido quien empezó algo. Antes de que pudiera responder, un golpe seco y oficial resonó en el comedor. La Detective Carver entró, flanqueada por 2 agents uniformados. Rowan Dalton, dijo con voz clara y firme, está arrestada. La sala se sumió en el caos. Mamá gritó, esto es completamente absurdo. Gerald, mi padrastro, retrocedió pálido y confundido. Elise permaneció rígida a mi lado, una presencia sólida en medio de la tormenta. Cuando el doctor Hanley regresó, su calma se había desvanecido. Acercó un taburete y giró el monitor para que pudiera ver las imágenes brillando contra la pantalla oscura. Avery, empezó en voz baja y seria, tienes una fractura fina. No es grave, pero es real. Y no fue solo ayer. Sentí un vuelco en el estómago como si me hubiera lanzado por un precipicio. ¿Qué quieres decir? Hizo clic en otra imagen, señalando una sombra en mi caja torácica. Esta costilla de tu lado izquierdo muestra signos de una fractura antigua. Según el patrón de curación, ocurrió hace unos 3 años.
3 años. La caída de la escalera. Rowan detrás de mí, abrazándome después, susurrándome palabras tranquilizadoras. Eres tan dramático. Solo te resbalaste. Sentí los bordes de la mesa de exploración clavándose en mis palmas mientras mi respiración se diluía. El doctor Hanley me observó atentamente, como si intentara calcular cuánta verdad podía asimilar a la vez. Entonces exhaló, cogió el teléfono de la pared y pronunció unas palabras que me cambiaron el mundo por completo. Necesito informar de esto. Es obligatorio. Obligatorio. Como si fuera en serio. Como si no fuera una broma. Como si no fuera mi imaginación jugándome una mala pasada. Cuando colgó, sus ojos se encontraron con los míos con tranquila seguridad. Avery, alguien te hizo esto. Durante un largo instante, no pude hablar. Esas palabras, alguien te hizo esto, resonaban en mi cabeza con más fuerza que los pitidos de los monitores del pasillo, con más fuerza que el latido de mi cráneo fracturado. Había pasado años asimilando la culpa, encogiéndome, convenciéndome de que la presencia de Rowan durante cada lesión era solo una desafortunada coincidencia. Los accidentes ocurren. Las hermanas se pelean. Simplemente soy torpe y tengo mala suerte. Pero la mirada fija del doctor Hanley no dejaba espacio para las historias reconfortantes que me había estado contando. Un suave golpe interrumpió el pesado silencio antes de que una mujer entrara en la habitación. Detective Carver, se presentó con una calma mesurada, de esas que sugerían haber visto este patrón demasiadas veces. Acercó una silla, se sentó a la altura de los ojos y abrió una pequeña libreta. Avery, dijo con suavidad, estoy aquí porque sus lesiones son muy preocupantes. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si le parece bien. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Sobre Rowan? Su mirada no vaciló. Sobre tu seguridad. Era extraño cómo esos dos conceptos se solapaban tan completamente. Empezó con preguntas directas. ¿Quién estaba en la cena de cumpleaños? ¿Había habido alcohol? ¿Dónde estaba Rowan exactamente cuando ocurrió? ¿Había tenido lesiones previas? Cada respuesta me impactaba más, creando algo que ya no podía ignorar. Cuando me preguntó si alguien me había disuadido de ir al médico después de un accidente, algo dentro de mí se quebró. Sí, susurré, con la voz apenas audible. Mi hermana. Siempre. El detective Carver escribió en voz baja, luego levantó la vista con ojos cómplices. ¿Creíste sus razones? No supe cómo responder. ¿Las creía? ¿O simplemente quería creerlas desesperadamente porque la alternativa era demasiado insoportable para considerarla? Me quedé mirando mis manos temblorosas, recordando a Rowan colocándome una compresa de hielo en las costillas hace 3 años, insistiendo en que no necesitaba facturas médicas caras, llamándome exagerada por siquiera sugerir una visita al médico. Recordando su burla cuando tropecé en un estacionamiento, bromeando en voz alta que debería estar envuelta en plástico de burbujas. Recordando su cara de preocupación cada vez que alguien notaba un moretón, sus rápidas explicaciones que me pintaban como propensa a los accidentes y frágil. Quiero ser clara en algo, dijo Carver con tono firme pero no cruel. El patrón que estamos viendo no es el típico conflicto entre hermanos. Múltiples lesiones a lo largo de los años, desaliento para buscar ayuda médica, y ahora esto. Esto es tan preocupante que necesitamos investigar más a fondo. Hizo una pausa para asimilarlo. Hemos solicitado las grabaciones de seguridad del restaurante y hablaremos con todos los testigos que estuvieron en tu cumpleaños. Por ahora, quiero que te concentres en una pregunta. ¿Te sientes segura yendo a casa? La pregunta me impactó más que el diagnóstico en sí. ¿Seguro? La palabra me sonaba extraña, como si perteneciera a familias ajenas, no a la mía. No estoy seguro, admití, con la sinceridad como si fuera una derrota. Carver se suavizó un poco. Esa es una respuesta honesta. Es un buen comienzo. Antes de que pudiera explicar los siguientes pasos, la puerta se entreabrió de nuevo. Esta vez era Elise, mi tía, quien rondaba vacilante en el umbral hasta que Carver asintió con la cabeza para permitirle entrar. Elise entró, con los ojos vidriosos por algo que parecía demasiado pesado para cargar sola. Avery, susurró con la voz quebrada. Debería haber venido antes. Me tomó la mano, y la suya estaba fría como el hielo. Intenté llamarte anoche, pero al no poder comunicarme contigo, tuve el terrible presentimiento de que algo no iba bien. Miró al detective Carver con determinación. Detective, ¿puedo hablar con ustedes dos? Tengo información que necesitan escuchar. Carver le indicó que se sentara. Adelante. Elise tragó saliva con dificultad, retorciéndose las manos en el regazo. He visto a Rowan lastimar a Avery on Tess. Todo mi cuerpo se quedó paralizado. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor. Elise continuó, con la voz temblorosa por años de verdad reprimida. Cuando Avery era pequeña, había momentos,
pequeños al principio, que no sabía cómo explicar. Me decía a mí misma que era una rivalidad normal entre hermanos, solo accidentes, niños que no conocían su propia fuerza. Pero al crecer, Rowan cambió. O tal vez finalmente lo vi con claridad. Se retorció las manos, un gesto de desesperación y culpa. Una vez la vi empujar a Avery por las escaleras. Avery tendría unos 12 años. Todos pensaron que se resbaló, que perdió el equilibrio, pero yo estaba en el último rellano. Vi a Rowan empujarla. Fuerte. Deliberatamente. Se me cortó la respiración. Recordé esa caída vívidamente. Como mamá me había regañado por arruinar las fotos navideñas con mi mejilla magullada. Como Rowan había estado rondando a mi lado ofreciéndome galletas y fingiendo compasión, actuando a la perfección como una hermana preocupada. Y Liz no había terminado. Y hace 3 años, después del funeral de Eleanor, respiró temblorosamente, escuché algo. Rowan acababa de enterarse de la casa victoriana que Eleanor le dejó a Avery. No te lo dijo a la cara, Avery, pero estaba furiosa. La oí por teléfono decirle a alguien que los accidentes ocurren y que, si fueras menos competente, ella sería la que se encargaría de todo. El glaseado sabía a sangre incluso antes de tocar el suelo. Mi hermana se quedó de pie riéndose mientras sangraba por la cabeza en mi propia fiesta de cumpleaños. Todos decían que era solo una broma, pero a la mañana siguiente, cuando el médico de urgencias vio mi radiografía, palideció y llamó al 911. Lo que encontró no era solo de la noche anterior. Era un patrón que se remontaba a años atrás. Y mi hermana había estado planeando el siguiente. Nunca pensé que los cumpleaños pudieran ser peligrosos, pero el mío terminó con las manos de Rowan clavándome un pastel en la cara con tanta fuerza que me hizo dar vueltas en la cabeza. El escozor del glaseado se mezcló con la sangre, su risa atravesó la impresión mientras me desplomaba en el suelo. La gente se acercó corriendo, pero sus reacciones fueron encogimientos de hombros desdeñosos y sonrisas nerviosas. Era solo una broma, insistían. Solo Rowan siendo Rowan. Mi vista palpitaba con manchas azules y blancas mientras intentaba ponerme de pie, intentaba creerles, intentaba convencerme de que esto era normal. Pero a la mañana siguiente en urgencias, cuando el médico se quedó paralizado ante mi radiografía y me hizo una pregunta que me revolvió el estómago, me di cuenta de que nada en mi relación con mi hermana había sido normal. Al crecer, aprendí a tragarme todo. Pequeñas heridas que dejaban moretones, comentarios mordaces disfrazados de burlas, momentos que parecían incorrectos pero que siempre se justificaban como accidentes inofensivos. En mi familia, la paz era una actuación, y yo había perfeccionado mi papel de la hija tranquila que no se quejaba. Mamá solía decirlo con orgullo, Avery es fuerte, se las arregla sola. Lo que realmente quería decir era más simple y cruel. Rowan necesitaba ser el centro de atención más que yo, así que necesitaba mantenerme en la sombra. Rowan llegó 18 meses después que yo, pero cualquiera pensaría que era la primogénita, la favorita, el sol que todos orbitaban. Tenía ese magnetismo, estridente y dramático, imposible de ignorar. Cuando entraba en una habitación, el rostro de mamá se iluminaba como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Cuando yo entraba, mamá me saludaba con un saludo suave y cortés, como si acabara de recordar mi existencia. Aprendí pronto que el humor de Rowan controlaba la temperatura de toda nuestra casa, y Marlene, nuestra madre, hacía lo que fuera para mantenerla sonriendo. Yo simplemente encajaba en cualquier hueco que quedara. Intenté no cuestionar las nimiedades. La forma en que Rowan me empujó sin querer contra la mesa de centro cuando teníamos 10 años. La forma en que susurró, torpe, después de que me caí por las escaleras en el instituto. La forma en que insistía en llevarme las mochilas en las reuniones familiares, solo para que el contenido se derramara misteriosamente por todas partes. La respuesta de mamá siempre era la misma, Avery, no te pongas dramática. Tu hermana te quiere. Así que dejé de pedir ayuda. Me centré en el trabajo, construí mi propia vida en mi pequeño apartamento de Seattle y mantuve las distancias cuando pude. Pero Rowan tenía un don para atraerme de nuevo a su círculo. Pequeños comentarios, pequeñas indirectas, momentos que convertía en chistes de los que todos se reían menos yo. Cada vez que intentaba defenderme, oía la misma cantinela. Eres demasiado sensible. Rowan no lo decía en serio. Por eso, incluso mientras la sangre me corría caliente por el cuello y el glaseado me nublaba la vista en mi 36º cumpleaños, una parte de mí se preguntaba si estaba exagerando. Tal vez el dolor que me explotaba en la base del cráneo era solo mala suerte. Tal vez la sonrisa de Rowan, tan amplia y aguda, no era satisfacción, sino inoportuna. Tal vez la risa que me rodeaba no era crueldad, sino confusión. Repasé el momento una y otra vez mientras conducía a casa, con el volante frío bajo mis manos temblorosas.
Intenté convencerme de que era solo una broma, solo un accidente, Rowan siendo ella misma. Pero esa noche, despierta con la cabeza palpitante, sentí algo completamente diferente. Un instinto en lo profundo de mi pecho me susurraba que esta vez algo iba muy, muy mal. A la mañana siguiente, cuando entré tambaleándome en urgencias, apenas podía ver con claridad, aprendí que el instinto no era paranoia. Era un recuerdo intentando aflorar. Por la mañana, el dolor de cabeza se había transformado en algo terrible. Cada latido era un martillazo en la nuca. La luz brillante me partía la vista en dos, y unas oleadas de náuseas me invadieron en cuanto intenté incorporarme. Me dije que estaba bien, que el agua y el descanso lo arreglarían todo, pero mi cuerpo se oponía con vehemencia. Al tocar el punto sensible detrás de la oreja, mis dedos quedaron pegajosos de sangre seca. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí, frío e insistente. Me vestí despacio, agarrándome a la pared cada vez que la habitación se balanceaba peligrosamente. Conducir a urgencias me pareció imprudente, pero llamar a alguien me pareció aún peor. Ya oía la voz de mamá restándole importancia a mis preocupaciones. No necesitas un médico. Te salen moretones con facilidad. Deja de armar un escándalo. Y Rowan se reía, con esa risa suave y desdeñosa que siempre me hacía sentir más pequeña de lo que ya era. Así que fui sola, sorteando el denso tráfico matutino de Seattle con los nudillos blancos y la vista borrosa. Urgencias estaba abarrotada, pero cuando la enfermera me vio estremecer al ver las luces del techo, me condujo a una sala de reconocimiento sin dudarlo. Respondí a sus preguntas mecánicamente. ¿Cuándo se produjo la lesión? ¿Cómo ocurrió? ¿Hubo pérdida de conciencia? Cada respuesta me resultaba extrañamente pesada, como si pronunciar las palabras las hiciera más reales. Decir en voz alta que mi hermana me había metido un pastel en la cara no debería haber sonado a emergencia médica. Sin embargo, allí estaba yo, temblando bajo una bata de papel, esperando a que alguien me dijera que no estaba loca. El doctor Hanley entró con un suave golpe, con expresión tranquila pero concentrada. Repasó las pruebas habituales, pidiéndome que siguiera su dedo, le apretara las manos, me tocara la nariz y sonriera. Hice lo que pude, aunque la habitación se inclinaba como si la gravedad no me favoreciera. Hagámonos unas tomografías, dijo en voz baja, por si acaso. Por si acaso. Me pregunté cuándo había dejado de sentir que esa palabra se aplicaba a mi familia. La sala de imágenes zumbaba con la maquinaria fría. Allí tumbado, mirando al techo, no dejaba de recordar el rostro de Rowan de la noche anterior. Su sonrisa. El destello triunfal de sus ojos. Durante años, había justificado esa expresión, la había malinterpretado, la había excusado. Pero ahora, con el cráneo palpitante y el mundo dando vueltas, las excusas se sentían de repente frágiles y patéticas.